Clasificación A. Apto para todo público. Salud en su hogar, programa enfocado al tratamiento y prevención de las enfermedades en las diferentes especialidades médicas, como ginecología, obstetricia, cardiología, oncología, traumatología, pediatría, neonatología, gastroenterología, medicina ocupacional, ecosonografía, cirugía y demás especialidades médicas, con la conducción del doctor Patricio Barzallo. Salud en su hogar. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este subprograma de Salud en su hogar. El día de hoy pues vamos a completar el programa anterior, así es que le invitamos a que compartan con nosotros las preguntas del consultorio virtual. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que este programa de Salud en su hogar se transmite los días miércoles a las 11:30 y se reprisa el día domingo a la 1:30 de la tarde. También ustedes pueden contactarse con nosotros a través del teléfono 0998-328-007 o al 2461-287. Pueden seguirnos también a través del Facebook del canal Telesucesos Quito en el link de Salud en su hogar. Pueden escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com para realizar sus preguntas. Preguntas que serán contestadas pues en función de sus necesidades. Especialmente utilicen el correo electrónico cuando necesiten pues una respuesta mucho más detallada, que amerite una explicación mucho más detallada. Si no, la invitación para que puedan utilizar la aplicación del WhatsApp para preguntas y respuestas cortas. El compromiso de contestar sus inquietudes en alrededor de 72 horas máximo debido a la gran cantidad de inquietudes que nos llegan al teléfono. De todos modos, pues, si es que usted necesita una respuesta mucho más rápida, coloquen la palabra urgente o emergente y daremos prioridad a esas inquietudes. Así es que vamos en este programa de Salud en su hogar, pues, con la primera pregunta. Dice, ¿qué pasa si no se le siente al feto? Bueno, realmente cuando el feto se mueve es un signo de vitalidad fetal, es decir, que el feto se encuentra bien. Puede ser que antes de las 16 semanas generalmente no se siente al bebé, no se siente al feto, porque los movimientos fetales son pequeños y no son perceptibles por la madre. Pero si haríamos una ecosonografía, pues está moviéndose permanentemente el feto, incluso en etapa embrionaria, y esto determina una vitalidad en el embrión y en el feto. Después de las 16 semanas empieza realmente recién a sentirse los movimientos fetales. Movimientos fetales que no son importantes, pero que puede percibir la madre como una pequeña patadita o un movimiento de las extremidades, etc. Poco a poco se irán haciendo los movimientos más fuertes como va creciendo el feto y usted podrá percibir los movimientos fetales. Siempre debe percibir los movimientos fetales después de las 16-20 semanas de gestación, siempre, ¿no? Los movimientos fetales pues le permiten a usted tener la tranquilidad de que producto de su concepción, el feto, su futuro hijo o hija, está bien. Si no se siente, debe usted hacer una consulta rápida al médico porque puede tener algún inconveniente, algún problema. También es posible de que usted pueda no percibir los movimientos fetales cuando estos no son importantes, es decir, cuando no son movimientos grandes que se dan la vuelta o que patean realmente de forma importante, etc., ¿no? Pueden existir etapas de que el feto no se mueve tan bien, que es totalmente normal. Pero si es que usted no le siente en 1 o 2 horas, la primera recomendación que hacemos es de un pequeño masaje a su abdomen, cambie de posición, descanse sobre el lado izquierdo, ¿no? Y si a pesar de eso no siente movimientos fetales, entonces acuda de la forma más inmediata a su médico de confianza para una evaluación. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Puede existir la posibilidad de error en las pruebas de embarazo? Bueno, las pruebas de embarazo no son
confiables al 100%, ¿no? Puede existir algún error, tanto en las pruebas de orina, que evalúan la beta-HCG en orina, o incluso las pruebas sanguíneas. Tienen un margen de error, pueden dar algún grado de falsos positivos o falsos negativos, sin duda. Pero cada vez más, hoy en día, las pruebas se vuelven mucho más confiables, teniendo en cuenta que estas pueden utilizarse de forma casera incluso, ¿no? Y han disminuido notablemente tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Anteriormente las pruebas incluso en laboratorio tenían pues mayor posibilidad de falla. También relacionando con la ecosonografía, pues hay algunos conceptos específicos de las evaluaciones ecosonográficas que les haremos en otra pregunta. Creo que había alguna otra pregunta, y si no, pues conversaremos sobre cuándo las ecosonografías para el diagnóstico del embarazo son más confiables. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el huevo anembrionado? Bueno, esta pregunta la contestamos ya hace algún tiempo ya, pero en vista de que nos han vuelto a preguntar, pues volvemos a responder. Normalmente, luego del proceso de fecundación, pues el producto de la misma tiene dos grandes concentraciones de células, si se cambia, ¿no? El embrioblasto y el trofoblasto. El desarrollo del trofoblasto pues permite el desarrollo, valga la redundancia, de la placenta, los anexos que van a permitir la alimentación del producto de la concepción, que va a estar unido, por un lado, este es el primordio de la placenta, y por un lado estará alimentándose el feto o el embrión a través del cordón umbilical que va desde la placenta, por un lado, hasta el ombligo del producto de la concepción. Y el otro grupo de células es el embrioblasto, que da origen al embrión. En algunas ocasiones, por circunstancias, la mayoría de índole genética, ¿no? O congénita, ¿no? Para hacer una diferenciación entre genético y congénito. Congénito es con todo lo que nace el embrión, ¿no? Cualquier alteración con la que nace el feto se denomina congénito. Y genético es cuando la alteración no es adquirida durante el embarazo, sino que se transmite a través de los genes. Por lo tanto, las enfermedades congénitas pueden ser adquiridas durante el periodo del embarazo por una patología, por una enfermedad, una infección, por una rubiola, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no? Y la genética es, por ejemplo, una enfermedad, una patología con la que nace el feto, producto de una herencia. Se me ocurre decir el albinismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, genético. Entonces, pero toda enfermedad con la que nace, o toda patología, o toda variación con la que nace el feto, ¿no? Es de característica congénita, ¿no? Entonces, el huevo anembrionado tiene una connotación genética, congénita, ¿no? Y hace referencia a que no se desarrollan las células del embrioblasto y por lo tanto no existe embrión, ¿no? Y entonces cuando nosotros hacemos la evaluación, lo único que observamos es el saco gestacional, ¿no? Sin el embrión. Y obviamente esto es lo que se constituye el huevo anembrionado, huevo sin embrión. Esa es la connotación, ¿de acuerdo? Si es que a pesar de esto queda alguna inquietud, escríbame a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com, ¿no? Otra vez del WhatsApp si quiere alguna explicación mucho más puntual y rápida. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿La obesidad es una causa de infertilidad? Pues está descrita en la literatura. Hay algunos trabajos en los cuales se determina que la obesidad, ¿no? Es causa de infertilidad, ¿no? Hay algunas mujeres que mientras están gorditas, pues las células adiposas impiden incluso la posibilidad de ovulación regular. Por lo tanto, en estas pacientes se hace un tratamiento, disminuyen de peso y empiezan nuevamente a ovular. La obesidad es considerada un factor de riesgo para la fertilidad. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿las ecografías pueden causar aborto? Bueno, primero,
La ecosonografía utiliza sonido, que es totalmente inocuo para el embrión, incluso en las primeras etapas. Hay alguna discusión de la utilización del Doppler color en los embriones pequeñitos, en el primer trimestre del embarazo. Sin embargo, no está determinado específicamente, obviamente no se han podido hacer trabajos por ética, a ver si es que existe o no existe daño específico en los embriones muy pequeños, de 3, 4 semanas de gestación, ¿no? Como les digo, no hay trabajos específicos, pero que se presupone que el calor de las máquinas, cuando se utiliza el Doppler y se utiliza el color, puede teóricamente causar inconvenientes en el embrión. Lo que hacemos es, por precaución, restringir el uso del color en los embriones muy pequeños. Sin embargo, si cabe el término, el tradicional, el común, el frecuente y el que más nos interesa a nosotros es la utilización y realmente el que mejor datos nos da de evaluación es la ecosonografía en gama de grises. Y este tipo de ecosonografía en gama de grises no tiene ninguna connotación negativa para el embrión ni para el feto. ¿De acuerdo? Ahora, en el primer trimestre, el tipo de ecosonografía indicado es el por vía vaginal, que da muchos mejores datos y datos más precisos sobre las características del embrión y de sus anexos. Puede hacerse el número de veces que sea necesario y pueden hacerse en casos de amenazas de aborto y abortos, ¿no? Esto nos permite hacer un diagnóstico mucho más específico, por ejemplo, de la implantación trofoblástica, de la implantación de la placenta, de su ubicación, de su localización. El médico experto, de allí que es un operador dependiente, y esto constituye una especialidad e incluso una subespecialidad ginecobstétrica, la ecosonografía. Hoy en día se le trata ya mundialmente como una especialidad médica, ¿no? Porque es aplicable en todas las especialidades y aplicable obviamente con un sentido de especialización. El médico general o el médico de una u otra especialidad tiene que realizar cursos específicos, ¿no? Para prepararse en el uso adecuado del ecosonógrafo. Entonces, en manos de expertas no constituye ninguna contraindicación, incluso en los sangrados del primer trimestre. Más bien, la indicación específica es, en medida de lo posible, pues realizar incluso cuando se sospecha de implantaciones bajas de placenta o cuando se sospecha de amenazas de aborto o abortos en curso, etcétera, pues realizar una ecosonografía transvaginal sin ningún riesgo. Es el indicado. Y hago hincapié porque muchas de las veces puede relacionarse, o a veces incluso, por ejemplo, los tactos vaginales en esta etapa, en el primer trimestre, ¿no? Se han considerado como potencialmente riesgosos para el desarrollo o para la evolución del embarazo, ¿no? Igualmente, en manos expertas, pues no pasa absolutamente nada, no hay riesgo. Tanto y cuanto que muchas veces incluso se ha relacionado que después de un tacto vaginal o de una ecosonografía transvaginal se ha producido el aborto. No es por el uso del transductor ni por el tacto, sino porque existía ya un desprendimiento. Hoy podemos decirlo esto con mucha propiedad, porque cuando se hace la evaluación ecosonográfica se puede ver definitivamente la evolución del proceso del aborto, ¿no? Antes, con el tacto se sospechaba, se podía determinar un aborto completo, un aborto que ya estaba en curso, con dilataciones cervicales, etc. Hoy se puede evidenciar, ¿no? Con el uso de la ecosonografía. Se puede ver, en definitiva, pues todo este proceso, ¿no? Y obviamente pues disminuir todos estos conceptos que antes pues tenían una connotación muy especial. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿desde qué edad una mujer puede embarazarse? Bueno, teóricamente la mujer empieza a ovular aproximadamente unos 6 meses después de su primera menstruación. Por lo tanto, desde esta época la mujer podría teóricamente embarazarse, siempre que coincida, obviamente, con su etapa de ovulación. Bien, pues
después de que hemos dado esta explicación de la pregunta anterior, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más sobre este tema. Si es que no se vayan, pues regresamos enseguida. Salud en su hogar. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¿No ha escuchado los cargos todavía? Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Salud en su hogar. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Un agradecimiento especial por acompañarnos en este su canal 29 Telesucesos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares con estos temas realmente que son de interés para toda la gente. Ustedes pueden seguirnos a través no solamente del canal 29 Telesucesos en UHF, sino 29.1 en alta definición y también en canal 73 en cable. Síganos a través de las redes sociales, Telesucesos Quito, Telesalud y Twitter, @Dr. Barzallo. Pues bienvenidos y un gusto inmenso el poder contestar también sus preguntas a través de la aplicación WhatsApp al teléfono 0998-328-007. Todas las inquietudes que ustedes tengan y que lleguen a través de esta aplicación, pues el compromiso de contestar máximo en el término de 72 horas. Si usted necesita una respuesta mucho más rápida, pues coloque la palabra urgente o emergente para poder dar prioridad a su pregunta. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Las alteraciones hormonales son causa de aborto? Por supuesto, no, especialmente cuando hay alteraciones de la progesterona. Recuerden ustedes que en el ciclo menstrual existen dos hormonas que tienen una variabilidad en cuanto a su presentación. Son los estrógenos y son la progesterona. Los estrógenos en la primera etapa son los responsables de la proliferación del endometrio y obviamente suben y después se mantienen en un nivel medio si cabe el término. La progesterona, en cambio, es baja en la primera etapa del ciclo y sube a partir del día 14, teniendo una constante hacia arriba. Y ahí, obviamente, se mantiene elevada. La progesterona es la que sostiene el endometrio. En caso de que no existe embarazo, disminuye la progesterona y se produce la menstruación. ¿Ok? En caso de que se produzca embarazo, persiste el cuerpo lúteo, ¿no?, con la producción de progesterona, y la progesterona es la que mantiene en sus primeras etapas pues el producto de la concepción. Luego, y habrán algunos cambios hormonales en este sentido, y la progesterona básicamente es la responsable del mantenimiento del embarazo en cuanto a su implantación, etc. Si es que hay alguna variación, una disminución, por ejemplo, de la progesterona, pues va a ser causa de aborto. Por lo tanto, pues la respuesta es sí. Cuando hay alteraciones hormonales, pues existe posibilidad de aborto. Vamos con la siguiente pregunta. Bien, en este su consultorio virtual, en la segunda etapa, tenemos las siguientes preguntas. Dice, ¿los movimientos fetales son signos de vitalidad? Pues sin duda alguna. La mujer puede, a través de los movimientos fetales, de la percepción de los mismos, pues determinar que su embarazo va bien o tiene algún inconveniente. Les habíamos indicado en un programa anterior que los movimientos fetales se empiezan a percibir aproximadamente después de las 16 semanas o a partir de las 16 semanas de gestación. Antes, si bien el bebé está moviéndose, el feto o el embrión incluso, ¿no?, y a veces cuando hay la utilización de estas dos palabras, siempre nos están preguntando cuál es la diferencia entre embrión y feto. Se considera internacionalmente embrión hasta antes de que cumplan las 9 semanas de gestación y feto a partir de las 9 semanas de gestación. Entonces, cuando nosotros nos referimos a embrión, es un embarazo muy temprano. Cuando nos referimos como feto, es a partir de las 9 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Entonces, después de las 16 semanas de gestación, el feto tiene movimientos importantes que pueden ser percibidos ya por la madre. Sin embargo, antes, desde la etapa embrionaria hasta las 16 semanas de etapa fetal, pues los fetos
también están moviéndose y realmente en la ecografía se los puede ver muy activos. Sin embargo, estos movimientos son pequeños todavía en cuanto a fuerza y no se transmiten, no son perceptibles a la mujer. Después de las 16 semanas, la mujer tiene que tener percepción de los movimientos fetales. Es variable, sin duda alguna. Algunas mujeres empiezan a percibir estos movimientos fetales a las 18, a las 20 semanas, etc. Sin embargo, no tiene una connotación importantísima siempre y cuando se compruebe que se esté moviendo, ¿no? Y los movimientos fetales, pues realmente representan vitalidad en el feto. Cuando debe preocuparse es que cuando empezó a sentir movimientos fetales o cuando ya siente movimientos fetales importantes, estos desaparecen o disminuyen, ¿no? Ahí puede existir algún inconveniente, algún problema y es una causa de consulta médica urgente incluso. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la semana fértil? Bueno, la semana fértil hemos explicado un sinnúmero de veces que se constituye en la mitad del ciclo. El día 14 se presupone, el día 14 del ciclo, contado a partir del primer día de la menstruación, es el que se considera el día de la ovulación desde el punto de vista teórico. Pero incluso en las mujeres que son totalmente regulares, este día de ovulación puede variar en más o en menos 3 días. Por lo tanto, esa semana intermedia que va desde el día 11 hasta el día 17 del ciclo es lo que se considera la semana fértil. Si usted quiere hacer planificación familiar, puede utilizar este método como referencial, ¿no? Y digo referencial porque debería utilizar, cuando se habla de los métodos naturales, asociado al uso del preservativo, asociado a la curva de la temperatura, asociado a la evaluación de los picos de la LH, etc. Y cuando usted realmente logra ser lo suficientemente perspicaz o logra identificar de forma permanente el día de su ovulación, pues basta y sobra para que se haga un control de la natalidad de forma importante, ¿no? Digo que tiene que ser combinado porque muchas veces incluso las mujeres que son muy regulares en algún momento dado pueden variar, ¿no? Y al variar su ciclo, varía la fecha de su ovulación. De otra manera, es importante que hagan la curva de la temperatura para que ustedes puedan observar la variación de la misma. Recuerden que el día que va a ovular baja la temperatura unas 2 o 3 centésimas de grado y el día que está ovulando sube la temperatura unas 2 o 3 centésimas de grado, ¿no? Esa V que se produce ahí indica o está indicando que ese día está produciéndose la ovulación. Recuerden que el óvulo, llamado así a este ovocito en proceso de división, ¿no? Tiene 24 horas para ser fecundado. Caso contrario, ya no puede ser fecundado. Pero también recuerden que los espermatozoides, si bien es verdad, entre 24 y 48 horas son los días en que hasta las 48 horas puede con más frecuencia fecundarse, sin embargo pueden en el tracto genital femenino pues estar con capacidad fecundante hasta 72 horas, ¿no? Generalmente la mayoría de los embarazos se hacen después de 12 horas de la fecundación, ¿no? Generalmente, si coinciden obviamente con el día de la misma, ¿no? Pero recuerden esto, pueden ser o tener capacidad fecundante hasta 72 horas después de la relación sexual, es decir, después de la eyaculación. ¿Ok? Bien. ¿Alguna recomendación específica? Pues escríbanos si necesita algo más detallado. La siguiente pregunta dice, ¿se puede saber si está embarazada una mujer solo con la ecografía? Sí y no. Depende de la edad gestacional. Generalmente, si es que la ecosonografía se realiza de forma temprana, alrededor de la 4ª semana de gestación, es posible ver ya el saco gestacional. Sin embargo, no nos permite diagnosticar sino solamente que hay embarazo, pero no nos permite diagnosticar si este embarazo es un embarazo normal o si es que es, como decíamos anteriormente, un huevo anembrionado, ¿no? La recomendación es de que cuando quiera usted un diagnóstico
ecosonográfico de confirmación de embarazo se haga en promedio después de las 5 semanas, entre las 5 y la 6ª semana de gestación, en donde ya podemos ver con sonda transvaginal las células embrionarias y el latido cardíaco fetal. Dicho sea de paso, el primer órgano funcional en el embrión es el corazón. Bien, distinguidos amigos, vamos a tener que despedir el programa. Realmente son preguntas interesantes, muy interesantes, ¿no? Pero la invitación para que continúen con nosotros y el compromiso nuestro para traer ante ustedes pues estas preguntas que son de beneficio general. Recuerden la invitación como siempre para que nos sintonicen en Salud en su Hogar los días miércoles a las 11:30 en la mañana, los días los días domingos en la tarde a la 1:30 p.m., ¿no? Y síganos a través por el Facebook del canal Telesucesos Quito, Telesalud, y por el Twitter @Dr. Barzallo. Puede escribirnos a la dirección electrónica de rbarzallo@gmail.com o escribirnos también pues a través de la aplicación WhatsApp del teléfono 09983280007. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.